Buenas tardes, Roberto. Estamos ahorita esperando que algunos cauchos se conecten. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Estás con el sonido muteado? ¿Lo puedes revisar, por favor? A ver, de mi parte, ¿Ya estás? ¿ya estoy ahí? ¿Sí? Perfecto. Ok. Estamos listos. ¿Nos puedes, Hernán, dar la pauta para empezar a conversar? No sé si ya sale la transmisión en el Facebook. Voy a revisar. ¿Listo? Vamos a esperar unos segundos para que se conecten algunos cauchos más que que confirmaron su asistencia. Entonces, les agradecemos un poquito su espera. ¿Ok? Listo, empezamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Cauchos Talks. Les saluda Juan Carlos Arias, caucho de la promoción 91, y es un verdadero gusto poder presentarnos ante ustedes con este mensaje y contenido de valor que cada vez lo estamos posicionando y potenciando de mejor manera en nuestra comunidad. Como les habíamos comentado, el objetivo de este espacio es que tenemos a cauchos de muchas profesiones, de muchas temáticas, con mucha experiencia, que nos pueden compartir su vivencia, sus habilidades y todo lo concerniente a este mundo empresarial, a este mundo de relacionamiento humano que todos lo vivimos y lo palpamos cada día. Estamos en el mes de junio, el día 18 exactamente, y para esta ocasión hemos venido a tratar un tema muy importante que es el de la negociación en estos tiempos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Muchos nos estamos viendo obligados a empezar a tener más contacto con aquellas personas con las que nos relacionamos y hemos estado teniendo de otra manera este contacto. Entonces, lo que está obligando a tener nos está obligando a conocer de mejores herramientas y tips para obviamente poder solventar estos inconvenientes, estos traspiés y este tipo de circunstancias por las que pasamos. Para ello hemos invitado a nuestro querido amigo Roberto Aguilar de la promoción 88, con quien estamos muy complacidos de tenerle en este programa, en esta segunda edición, y a quien damos la bienvenida. Roberto, buenas tardes, bienvenido a este programa de Cauchos. Buenas tardes, mi querido Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa. Estoy seguro que más cauchos podrán venir participando con sus ideas, con sus aportes, con sus consejos, con sus emprendimientos. Así que, de verdad, felicitaciones y muchísimas gracias por tener esta deferencia conmigo de invitarme. Así es. Bueno, un poquito para comenzar, esperamos primeramente como administradores y responsables de esta página que todos se encuentren bien. Hemos estado pasando por meses muy complicados. Actualmente estamos en un semáforo amarillo, el cual pues nos da algunas libertades, pero también nos da algunas responsabilidades. En ese sentido,
Nuestra intención es que justamente esta temática pues sea de aporte para todos, y qué mejor de manera hacerlo con una persona que tiene muchísimos años de experiencia, es psicólogo de profesión y actualmente es profesor asociado del certificado de liderazgo y negociación de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito, ¿no es cierto? Y de talleres in-house con la universidad, con esta misma universidad. No basta decir que el currículum de Roberto es súper extenso y súper de valor. Entonces, en ese sentido, creo que más bien vamos a tratar de irnos enfocando justamente en la temática, Roberto. Y para lo cual, siempre estamos ya con algunos planteamientos hacia ti, ¿no es cierto? Todas las personas están bienvenidas, todas las personas están bienvenidas a generar preguntas. Nos comenta que en esta ocasión también vamos a recibir sus mensajes o sus preguntas a través del número celular que les vamos a poner ahí. La próxima ocasión vamos a hacer un cambio de plataforma para poder tener los mensajes directamente, pero por esta ocasión vamos a seguir manteniendo esta plataforma para que ustedes puedan comunicarse a través de este número móvil. Les recordamos que luego de este programa vamos a hacer una retransmisión en nuestro canal de YouTube para que ustedes los puedan compartir con quien deseen y que obviamente reciban este contenido de valor por parte de Roberto. Pero bueno, empezamos. Roberto, ¿qué tan importante es llegar a acuerdos en estos tiempos? Tú sabes que estamos viviendo tiempos álgidos, tiempos difíciles, y entonces en ese sentido, ¿qué nos puede decir Roberto por este tema? Gracias, Juan Carlos. Bueno, siempre es importante llegar a acuerdos. Creo que todos los seres humanos estamos abocados a resolver las situaciones conflictivas de la mejor manera, pero de manera particular en estos tiempos difíciles, complejos, que se están viviendo a nivel mundial y de manera particular en el Ecuador por la situación económica, por la situación conflictiva que tenemos en nuestro país, pues hoy más que nunca tenemos que intentar llegar a acuerdos, pero no solamente a cualquier acuerdo. Tenemos que intentar llegar a acuerdos satisfactorios, que sean buenos para las partes, pensando no solo en nosotros, sino pensando también en los otros, porque creo que esa es la manera de enfocar un problema. Si es un problema, debería tener solución. Y nosotros tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Se lo dice siempre, pero no siempre lo ponemos en práctica. Entonces, Juan Carlos, evidentemente, este es un momento en el que todos, en nuestros hogares, en la comunidad, en nuestros lugares de trabajo, tenemos que llegar a buenos acuerdos para poder salir adelante de manera conjunta, sin egoísmo, de ninguna manera pensando solo en nosotros, como te decía, sino que pensando realmente en el bien común. Así es. Y justamente ahí viene una pregunta que se plantea, o sea, siempre los acuerdos se dan en base a una discrepancia, a una falta quizás de entendimiento, y esa falta de entendimiento quizás también puede darse a través de un conflicto. Tú como catedrático nos puedes, por favor, dar ese concepto actual de cómo se está sintiendo el conflicto o el concepto en sí de esta palabra. Perfecto, mira, el conflicto es una percibida divergencia de intereses. Tú quieres algo y yo quiero algo distinto de lo que tú quieres. Y en ese momento tenemos un conflicto, es decir, cada uno quiere hacer lo que le interesa, lo que realmente piensa que es lo que le va a brindar satisfacción. Entonces, hay maneras de abordar el conflicto, ¿verdad? Puedes abordar el conflicto de manera negativa y en ese momento es muy probable que se dé una escalada del conflicto porque las partes pueden volverse agresivas, pueden pensar solamente en sí y no pensar en el otro, y en ese momento pues el conflicto puede tornarse en algo muy complejo, muy difícil, y es probable que tengas el peor de los resultados, que no llegues a un acuerdo, y en ese momento pues vas a tener lo que se denomina un perder-perder, o alguien que pierde o siente que pierde y alguien que gana o siente que gana. Pero hay otra manera de abordar el conflicto, que es abordarlo de manera positiva, proactiva, propositiva, colaborativa, cooperativa, es decir, de alguna manera que salga de ti la voluntad de tratar de llegar a un buen acuerdo para las partes. Yo no digo que esto sea fácil, pero evidentemente
tú debes tratar de transformar la palabra conflicto en otra palabra un poquito más positiva, que es problema, y los problemas deberían tener solución. Y yo creo que ese es el enfoque que tenemos que tener ahora más que nunca en momentos complejos. Todos estamos viviendo situaciones difíciles en nuestros emprendimientos, en nuestros hogares, en la comunidad, y estamos llamados pues a llevar las situaciones conflictivas de la mejor manera hoy más que nunca. Toma en cuenta que los conflictos también tienen elementos y eso es importante que lo puedas destacar. ¿Cómo podríamos transmitir estos elementos a nuestros seguidores, a nuestros cauchos que están viendo esta transmisión, Roberto? Bueno, existen metodologías, tal vez la más conocida y que la puedo describir de manera muy simple y rápidamente es la de la Escuela de Harvard. Algunos de los que están acá seguramente la conocen. Tenemos cauchos, colegas que son expertos y que manejan muy bien estos temas. Y tiene que ver con que un conflicto siempre parte de una posición. Es decir, tú tienes una posición y quieres hacer algo que te conviene solamente a ti. Y esa es tu propuesta al inicio de una negociación. Pero ¿qué pasa si yo tengo una posición distinta que la tuya? En ese momento tenemos la posibilidad de un enfrentamiento, de un choque. Negociar sobre la base de posiciones termina siendo un error porque las partes empiezan a estirar la cuerda y conforme más se estira la cuerda, probablemente se puede romper y en ese momento tenemos el peor de los resultados, que justamente es no llegar a un acuerdo o entrar en una situación conflictiva y difícil de manejar. Entonces, lo que te propone esta escuela es que seas capaz de no negociar sobre la base de posiciones, sino que trates de descubrir los intereses que están atrás de una posición. Atrás de una posición siempre hay varios intereses. ¿Cómo se descubren los intereses? Bueno, primero preguntando. No tenemos que pensar que lo sabemos todo o que ya estamos enterados de todo. Creo que tenemos que ser un poquito más humildes y preguntarle a la contraparte y preguntarte a ti mismo qué es lo que te tiene en esta situación difícil y compleja. Y a través de la pregunta, tú vas a obtener información, vas a lograr una conexión con la contraparte. Probablemente a través de tipos de preguntas puedas ponerte en una situación hipotética. ¿Qué pasa si no lo podemos resolver? ¿Cómo podríamos hacer para resolver esta situación? Y todo esto te permite que adquieras gran cantidad de información de la contraparte y la contraparte también adquiere información de tus propios intereses. Acá otro elemento, Juan Carlos, importante es lo que se denomina la escucha activa. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este momento conmigo? Es decir, se están concentrando en lo que yo estoy diciendo, me están poniendo atención y en ese momento van a ser mucho más capaces de lograr captar las ideas clave que tiene la parte y de alguna manera descubrir cuáles son los intereses. Evidentemente, una vez que tienes intereses, te das cuenta que Juan Carlos, tú y yo podemos tener intereses comunes. Si logramos descubrir esto, es importantísimo porque es sobre los intereses comunes que tú construyes la base de un acuerdo. Y luego también vamos a tener intereses opuestos, es decir, cosas que tú quieres y cosas que yo quiero que son absoluta o diametralmente opuestas. Y en ese momento debes tener la capacidad de generar opciones. El buen negociador es alguien que tiene mente creativa, mente abierta, es la persona de las ideas en un proceso de negociación. Entonces, si quiere llegar a un acuerdo, tiene que hacer propuestas y mientras más propuestas y más opciones tenga, más posibilidades tiene de encontrar una buena opción que evidentemente después, Juan Carlos, tiene que pasar por filtros. No porque se me ocurre una cosa lo tengo que hacer. Los filtros pueden ser objetivos, tiene que ser legal, ¿no es cierto? La ley es clave en un proceso de negociación. Lo que no se negocia en el marco de la ley tiene otro nombre, ¿no es cierto? Es un negociado, es algo ilícito. Entonces, en este momento tienes que hacer algo que está dentro de la ley. Evidentemente, entre los filtros objetivos tienes la inflación, los valores de mercado, es decir, cosas que se pueden medir, que se pueden pesar y que permiten ver que esa idea que has lanzado es algo viable y algo factible. Ahora hay otros filtros que son sumamente importantes, que son los subjetivos, los filtros personales, que tienen que ver con tus valores, con tus principios, con tus creencias, de tal manera que estos filtros también son importantes en un proceso de negociación.
Luego esas ideas de alguna manera te permiten llegar a alternativas que han pasado por todos los filtros y eso es lo que te lleva a lograr un acuerdo satisfactorio, es decir, un diálogo abierto donde se genera mucha empatía, con mucha inteligencia emocional, de tal manera que durante el proceso seamos capaces de ver qué es lo que más te conviene a ti, qué es lo que más me conviene a mí, de tal forma que digamos, oye, el mejor de los mundos es que intentemos llegar a un acuerdo satisfactorio. Y justamente topaste una palabra estratégica e importante, la inteligencia emocional. Antes de pasar a este punto, tenemos ya una primera pregunta de nuestro caucho José Javier Villamarín, que nos comenta, la idiosincrasia ecuatoriana está en condiciones de negociar bajo el paraguas de un modelo anglosajón. Es la pregunta de José Javier Villamarín. José Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Mira, definitivamente la escuela de Harvard de alguna manera termina siendo un modelo, pero que lo tenemos que adaptar. ¿Sí? Hay muchísimos casos de éxito a nivel mundial, no solamente con la escuela de Harvard, que de alguna manera te da una metodología que cuando lo explico en 5 minutos puede sonar fácil, pero no es tan fácil. Tienes que ponerla en práctica y tienes que poder adaptarla, sobre todo porque los latinos somos más emotivos y por ser más emotivos a veces perdemos fácilmente la paciencia, ¿no es cierto? Podemos exaltarnos mucho más. Y aquí lo que mencionabas, Juan Carlos, es sumamente interesante, que es justamente la inteligencia emocional, que es otra teoría también anglosajona, pero que nos sirve justamente para aprender a controlar las emociones en un proceso de negociación. Las teorías son eso, simples teorías. Tú tienes la escuela de Oxford y de alguna manera la escuela de Ginebra también, que son dos escuelas interesantes que toman más las actitudes personales en un proceso de negociación, pero más allá de que existan escuelas anglosajonas o no, yo creo que cada uno de nosotros puede tomar ciertas herramientas, ciertas técnicas, ciertos procesos, adaptarlas a la realidad que nosotros vivimos y a la manera de ser que nosotros tenemos, porque lo que sí está claro es que si tú actúas de manera colaborativa en un proceso de negociación, pues vas a tener posibilidades de llegar al famoso ganar-ganar, ¿sí? Si no lo haces, lo más probable es que tu negociación no sea una negociación positiva, alguien gane, alguien pierda, o el peor de los escenarios, que los dos pierdan. Entonces, mi querido amigo, sí, es una teoría anglosajona, pero se la puede adaptar absolutamente a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia y utilizando pues nuestras formas de pensar, de actuar y de ser. Perfecto. Retomando el tema acerca de esto de la inteligencia emocional, obviamente las personas que ya van aumentando años en su vida laboral, me refiero a los cauchos jóvenes versus los cauchos un poco más maduros, ¿no es cierto? Queremos un poco analizar este tema. ¿Cuál es el rol que juega la personalidad y las emociones en este proceso de negociación? Tú eres una persona estudiada, tu formación viene desde la parte de psicología, pues nos puedes dar una gran conceptualización y contexto respecto a este tema, Roberto. A ver, a veces hay que romper los paradigmas de alguna manera, ¿no? Dicen por allí que árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Y yo les puedo Eso es decir de la que abuelita. con trabajo, todos podemos moldear nuestra personalidad. Cada uno de nosotros es único y diferente, porque la personalidad tiene demasiadas variables que hacen que tú seas así, Juan Carlos, y que yo sea de esta manera, y que los cauchos que están conectados, cada uno sea totalmente único y diferente. Porque te afecta el medio ambiente, te afecta la herencia, no estoy hablando del color de pelo o de tu estatura, estoy hablando de ciertas actitudes y carácter y temperamento que tienes que terminas heredando de alguien más. El tema de la familia y lo que te han inculcado en tu casa, tu cultura, los grupos a los que has pertenecido y las experiencias que han marcado tu vida hacen que tú tengas un tipo de personalidad determinada. Pero la buena noticia es que tú sí puedes moldear tu personalidad. Esto es sumamente importante. Si tú moldeas tu personalidad y te vas volviendo más colaborativo, que es lo que te pide justamente la escuela de negociación que quiere que llegues a acuerdos satisfactorios,
Si tú moldeas tu personalidad para volverte cooperativo, positivo, proactivo, propositivo, optimista, a pesar de las grandísimas dificultades, eso no significa perder el realismo, pues posiblemente tú vas a percibir el mundo de mejor manera. Porque si tú dices, yo soy así y a mí me tienen que aguantar como soy, pues posiblemente no tengas la mejor tipología para un proceso de negociación, porque te puedes encontrar a un gallito más gallo que tú, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay tipologías, hay personalidades en un proceso de negociación. Hay gente que es dura, confrontativa, conflictiva, hay gente que es blanda, evasiva, ingenua, hay muchos estilos de negociación, pero la idea es que tú puedas abordar un proceso de manera colaborativa, es decir, que tú seas la persona que escucha, que propone, que no pierde la paciencia, y acá el tema de tu personalidad, ¿no es cierto? Por supuesto que influye en el proceso, pero tú sí la puedes moldear. Y acá está, Juan Carlos, lo que tú decías justamente de la inteligencia emocional. Acuérdense, en época del colegio, tal vez para los chucaritos ya no, pero en nuestras épocas te hacían pasar un coeficiente intelectual, la prueba del coeficiente intelectual, y resultaba que eras muy bueno en unas cosas, muy malas en otras, y te decías, oye, eres más inteligente porque sacaste 140, eres medio inteligente porque sacaste 110, o no eres inteligente porque sacaste 70 o 80 y estás en el borderline, ¿no? Y la buena noticia es que se ha avanzado tanto que ahora existen las inteligencias múltiples. Hay gente que es muy buena en el tema verbal, muy buena en el tema de las matemáticas, muy buena en el tema corporal o en el tema musical. Es decir, hay diferentes tipos de inteligencias y hay una que es de inteligencia emocional, que es un concepto nuevo, pero es algo que ha existido toda la vida. Y es esta habilidad que tienes tú para controlar tus propias emociones. Que si estás enojado, que si te quieres poner agresivo, que respires hondo y que digas, yo puedo controlarme a mí mismo. Y esto es clave y esto se puede aprender. Y para un proceso de negociación donde quieres llegar a un acuerdo, hay momentos que te enojas con la contraparte. Y eso es absolutamente humano y natural, pero tienes que aprender a ver dónde está tu enojo, sentirlo, controlarlo. Esto es clave y esto es inteligencia emocional. Evidentemente para esto hay ejercicios de relajación, hay una serie de técnicas que no las vamos a explicar ahora porque son complejas y largas, pero todas tienen que ver con manejar la respiración. Respirar profundo, ¿no es cierto? De alguna manera saber que te puedes controlar. Otro tema de la inteligencia emocional, aparte del control de tus propias emociones, es la motivación. Tienes que tener claro qué te motiva en la vida. ¿Por qué tú te levantas todas las mañanas? Es por tus hijos, por tu familia, por hacer un viaje, por conseguir algo. Tener clara tu motivación te permite saber que es bueno llegar a acuerdos porque no te van a desviar de lo máximo que tú quieres lograr, que es justamente tu objetivo final y lo que te motiva. Esto es clave en inteligencia emocional. Y finalmente, dos temas importantísimos. Número uno, la empatía. No eres tú nada más en un proceso de negociación, es el otro. ¿Sí? Tú posiblemente no puedes pagar el arriendo, pero el otro necesita de ese dinero posiblemente para pagar otras cosas. Entonces no puedes ver el problema solamente desde tu punto de vista, sino que tienes que tener la habilidad de ponerte en la perspectiva del otro, ponerte en los zapatos de otro. Esto se llama empatía. Ahora en tiempos de coronavirus hay gente que dice, oye, quédate en tu casa, ¿no? Chévere, quédate en tu casa, posiblemente porque tienes la alacena llena y tienes las comodidades y dices, yo me puedo quedar 3 meses en la casa, pero ponte en los zapatos de los otros. Tal vez hay gente que si no sale a trabajar, a pedir limosna o probablemente a tratar de vender un pan, no van a poder comer ese día. Eso es ponerse en los zapatos del otro. Es decir, no ver las cosas solo desde mi punto de vista, sino también desde el punto de vista de la contraparte. Y otro tema para terminar la inteligencia emocional son lo que se denominan las habilidades sociales. ¿Sí? Justamente negociar es una habilidad social, resolver problemas es una habilidad social. Saber que me encuentro con una persona compleja al frente, conflictiva, difícil, confrontativa, y que yo no pierdo la cabeza y que me enfoco en el problema y no en la persona, porque la idea es resolver la situación. Así es. Listo, bueno, estamos justo a la mitad de nuestro tiempo. Le recordamos que estamos con Roberto Aguilar, experto por muchos años ya en la parte de negociación, profesor de la Universidad de San Francisco,
quien nos acompaña y obviamente nos está transmitiendo todo su know-how y su conocimiento a toda esta comunidad. Les agradecemos muchísimo por estar presentes en este encuentro de cauchos. No se olviden de escribirnos al correo. Tenemos mucha gente que ya se ha anotado, ya tenemos una lista de unos 4 Cauchos Talks siguientes y los temas están increíbles y ya les vamos a pasar la información. Sin embargo, pues les dejamos nuestro correo talks.cauchos@gmail.com, al cual pueden inscribirse, pueden tener este formato como el que estamos haciendo con Roberto para tratar una temática que obviamente sea de coyuntura y de valor hacia nuestros seguidores. Tenemos un par de preguntas más. Roberto, nos comentan, no se identificó este caucho, pero nos comentan, saber entender y controlar nuestras emociones es clave para tener éxito tanto en nuestra vida personal como en la profesional. ¿Cómo negocias con alguien que tiene una postura agresiva? Nos comentan. Perfecto. A ver, definitivamente negociar es siempre como saltar a la cancha a los que les gusta hacer deporte, porque no sabes cuál va a ser la estrategia de la contraparte, cómo va a saltar a la cancha, y solamente te das cuenta de esto cuando estás en un proceso de negociación. Obviamente todos nos queremos encontrar al frente con alguien colaborativo como nosotros, los que pregonamos la cultura colaborativa en la negociación. Posiblemente te encuentras con alguien que termina siendo evasivo o concesivo, y si tú eres un negociador colaborativo no vas a tratar de sacar provecho de él. Lo que vas a tratar de hacer justamente es de atraerlo a tu cancha colaborativa para tratar de agrandar el pastel de la negociación, pensar fuera de la caja y llegar a un buen acuerdo satisfactorio. Pero, ¿qué pasa, como dice el compañero, si te terminas encontrando con una persona agresiva, confrontativa y realmente difícil de manejar? Pues lo primero que tienes que hacer es no caer en su juego. Si caíste en su juego, estás perdido, ¿sí? Porque alguien que te quiere provocar, y si tú caes en la provocación, se va a dar la escalada del conflicto, y a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la comunidad, que llega un momento que en un segundo pierdes el control de ti mismo, caes en el juego del otro, y en ese momento pues ya no estás tú liderando, escuchen la palabra, liderando la negociación, sino que ya dejaste que alguien más tome la batuta y posiblemente te saque de tus casillas. Puede ser alguien que conoce muy bien de negociación y que lo hace a propósito, ¿ah? O puede ser alguien que es así, pero tú debes entender algo, que todas las personas que negocian lo que quieren es ganar. Y mi invitación para ti es que ganes el proceso de negociación. Pero, evidentemente, si en tu cabeza está el ganar, ganar, el acuerdo satisfactorio, frente a esa persona agresiva, número uno, no reacciones ante la agresividad. Caso contrario, estás perdido. Si la persona continúa con la agresividad, pues no es el momento de negociar con esa persona porque no vas a llegar absolutamente a nada. Si alguien no quiere negociar, se niega a negociar, pues tú podrás insistir una vez, 2 veces, 3 veces, pero lo importante no es el acuerdo, lo importante es el proceso de negociación. Y las personas como quieren ganar, ¿no es cierto? Y si tú utilizas lo que se denomina la estrategia de la zanahoria, es decir, le lanzas una idea que le interese, que le guste, las personas poco a poco se empiezan a aflojar en el proceso de negociación. No te dejes sorprender, ¿no? Cuando alguien entra agresivo o entra confrontativo, hay personas que se bajan y en ese momento el otro obtiene todo y tú no obtienes nada, obtienes muy poquito. Y la idea acá es que tú seas hábil para llevarlo a tu terreno colaborativo, ¿no? Evidentemente, esto es fácil decirlo en 2 o 3 minutos, no es fácil hacerlo, para esto se requiere de mucha experiencia, pero como todo en la vida, cuando ibas a aprender a manejar bicicleta o a jugar algún deporte, esto es mucha práctica. Entonces yo te invito a que te interese más este tema, que puedas leer, que puedas informarte, que algún rato puedas seguir un taller de negociación y resolución de conflictos. Hay varios que ofrecen estos temas a nivel de centros de negociación, centros de mediación, universidades. ¿Por qué? Porque esto te va a servir, Juan Carlos, como tú decías, para la vida. ¿Sí? Hay que negociar en el hogar, ¿ah? Y ustedes lo saben, hay que hacerlo. Estas negociaciones donde hay emociones son las más complejas de todas. Hay que negociar en el trabajo, hay que negociar también
en la vida y en la comunidad en general. Excelente. Qué grandes aportes de Roberto. Mira, justamente ya estamos ya pasando a esta parte ya más práctica, en donde vamos aterrizando casos muy puntuales, tenemos algunas temáticas en donde definitivamente hay temas ya de conflicto, hablamos de temas laborales, nos están saludando y nos están felicitando por la charla, gracias a aquellos usuarios que se están conectando a través de la plataforma de Facebook del grupo Cauchos, que nos están mandando estos saludos. Bueno, como te decíamos, y estamos pasando a unas partes ya más prácticas y justamente nos comenta, pero antes de salirnos a ellas, nos dice un caucho también, ¿es útil la programación neurolingüística para solucionar conflictos? Que también es una palabra que también se relaciona a todo lo que estamos tratando, ¿no es cierto? Absolutamente. Mira, hay muchísimas técnicas, ¿no? La PNL o programación neurolingüística de alguna manera permite que ciertas personas se vuelvan expertas en la lectura, principalmente de la comunicación no verbal. Es decir, tu postura, dónde está tu mirada, cuáles son tus gestos. Hay gente que ha sacado mucho provecho de la programación neurolingüística, pero hay que tener un poquito de cuidado porque no todas las culturas utilizan los mismos gestos o tienen las mismas actitudes. Entonces, yo respeto, me gusta que las personas puedan tener varias opciones, varias herramientas, todo apoya, pero evidentemente hay que tener cuidado pensando que es la única manera o la única herramienta. Mientras más posibilidades tengas y más herramientas tengas, como todo en la vida, te puede ir mucho mejor en un proceso de negociación, porque en este caso en particular te permite conocer un poquito las reacciones no verbales o los comportamientos no verbales de las contrapartes y te va a dar una información adicional que es válida para tu proceso de negociación. Pero yo les invito a ser un poquito precavidos porque a veces las señales que nos dan las contrapartes no necesariamente son lo que realmente piensan. Tú puedes tener al frente un negociador que es un actor, que tiene muchísima experiencia y que sabe cómo actuar durante el proceso porque te quiere mandar señales. Entonces tú tienes que ser muy hábil y conforme más información tienes, sabes cómo tratar a las partes, cómo interpretar comportamientos no verbales y también ser muy tinoso. La negociación siempre te invita a que de alguna manera no estés tan seguro de interpretar o de creer todo lo que tu mente te dice, sino que tienes que ir viendo qué pasa durante el proceso de negociación para tener seguridad y para que puedas llegar realmente a un acuerdo que sea satisfactorio, ¿no? Ese es el objetivo final de un proceso de negociación. Así es. Bueno, excelente tu aporte. Justamente estamos ahorita con una carga súper fuerte de comentarios. Ya están un poco rebasando la expectativa. Les agradecemos mucho a todos. Nos siguen felicitando por la transmisión. Te mandan abrazos, Roberto. Saludos a todos, qué gusto. Listo. Álvaro Hernández también, gran amigo de la promoción 92, si no se me escapa la memoria, nos hace una pregunta súper importante que nos comenta, dice, quiero preguntar a Roberto si dentro de mi inteligencia emocional está el autoconocimiento y cómo aprovechar de él. Mi querido Álvaro, ¿cómo vas, mi hermano? Más chucarito, pero nos conocemos bien. Te mando un abrazo, te mando un gran saludo. Mira, definitivamente el autocontrol es clave en la inteligencia emocional. Como lo decía hace un momento, la inteligencia emocional tú la puedes dividir en 5 aspectos para resumirlos, ¿no? Lo primero es aprender a entender lo que te dicen tus emociones y dónde sientes las emociones. Yo les invito a hacer un ejercicio rapidísimo, ¿no es cierto? Piensen ustedes rápidamente cuando se enojan, ¿dónde sienten el enojo? No sé, Juan Carlos, tú que estás conectado. Cuando estás enojado, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? Me parece que es en la parte estomacal. Perfecto, sientes que está en el estómago. Perfecto. Estoy seguro que si todos los demás pensaron, sí, no todos pensaron lo mismo. Alguno de alguna manera le van a sudar las manos, a otro se va a ruborizar y se va a poner rojo de las iras, como se suele decir, ¿no es cierto? Hay alguno más que se le van a tensar los músculos del cuello
En mi caso, siento que el pecho me quema cuando estoy enojado. Entonces, esto es sumamente importante. Primero tienes que aprender a conocer las señales que te da tu cuerpo y dónde se enfoca el enojo, la ira y todas estas emociones negativas que te invaden. Ese es el primer paso. Una vez que sabes dónde está, ahí viene el segundo paso y es el más difícil, que es controlar. Controlarte, no reaccionar. El rato que tú reaccionas, ya no eres ser racional, pues ya estás siendo un poquito animal. Y es lo que nos pasaba en nuestra época del colegio, ¿no es cierto? Cuando ya había una bronca, nos exaltábamos y ya no estábamos pensando. En ese momento Claro. estábamos actuando de manera absolutamente Instintivo. animal y justamente es porque no fuiste en ese momento capaz de controlar tus emociones. Yo no digo que esto sea fácil, de ninguna manera es fácil, pero hay mecanismos, les decía hace un momento, todo pasa por la relajación y la relajación pasa por la respiración. Hay que aprender a respirar hondo. ¿Ah? No sé si han visto en redes sociales, está apareciendo ahora por WhatsApp, te mandan y dice, respira, retiene, expira, ¿no? Es un ejercicio simple que te permite de alguna manera controlar tu ira. Y esto es importante porque cuando estás en un proceso de negociación hay momentos que quieres reaccionar. Puedes hacer una pausa. ¿Qué tal si nos tomamos un café? ¿Te parece si continuamos mañana? Con alguien que ya se enoja y tú te enojas, ya no hay discusión. Eso es un diálogo de sordos donde cada uno dice lo que quiera porque está enojado y muchas veces decimos cosas tan malas y tan agresivas que vamos a provocar más enojo y se puede volver algo muy complicado. Entonces, Álvaro, primero entender cómo afectan las emociones tu cuerpo porque además se somatizan y te hacen daño. A la larga, la parte psicológica tiene una carga negativa en tu parte física, esto se llama somatización, y luego aprender a controlarlas para no reaccionar. Estos dos elementos de tu parte interior son claves en la parte emocional. Lo otro es la motivación que ya les dije, y las otras dos son pues las partes externas que tienen que ver con la empatía y las habilidades sociales justamente. Definitivamente toda esta transferencia de conocimiento está siendo de gran valía para nuestros seguidores, Roberto. Y bueno, la negociación pues nos va desde el tema laboral, temas personales, profesionales y obviamente temas familiares. Y justamente nos comenta Diego Roballo, dice, negociación con hijas adolescentes de la misma edad. Diego, estás en una parte álgida que creo que solo Roberto te va a poder responder. No creo que sea fácil esa respuesta, Roberto. A ver, mi querido Diego, buen amigo, compañero de promoción, compañero de dos promociones, de hecho. A ver, como te hubiera respondido mi papá, acuérdate cuando eras ternero, ¿no? La adolescencia es una etapa en la vida complicada porque estás pasando justamente de niño a adulto y es el momento en que piensas que tienes la razón en todo. Acuérdense cuando estábamos en quinto o en sexto curso, nosotros ya en ese momento ya sabíamos todo de la vida, ya nuestros padres ya no nos podían enseñar nada. Además, todo lo que pensábamos era lo correcto y lo que pensaba el otro era lo incorrecto. Y tú que tienes tres hijas y además trillizas para que se enteren todos los demás amigos, imagínate que cada una de ellas es única y diferente. No el hecho de que ellas hayan nacido el mismo día significa que sean iguales. Cada una vivió experiencias distintas y que hacen que tengan caracteres y temperamentos diferentes. ¿Qué significa eso? Que tienes triplicadas las posibilidades de negociación interna y que no las puedes tratar necesariamente a todas de la misma manera porque cada una tiene su carácter, cada una tiene su temperamento y ellas están en una etapa en la que necesitan mucha atención y mucha comprensión. Esto es sumamente importante. Los adolescentes, y nosotros todos lo fuimos, necesitamos más atención que nunca de nuestros padres y ojalá que cada uno de nosotros en este tiempo de coronavirus haya podido dedicar mucho tiempo a sus hijos, mucho tiempo a sus familias. Esto es clave porque es allí donde se pueden desanudar todos estos problemas que tenemos. Entonces, como consejo, querido amigo, acuérdate, cuando estabas en esa etapa, respira hondo cuando quieras reaccionar y en determinados momentos puedes hablar con cada una de ellas por separado
y de vez en cuando tener tertulias familiares en conjunto son importantes porque la visión que tienen ellas del mundo no es la misma que tienes tú. Ya estamos con unos ciertos años y pues los millennials no piensan de la misma manera como pensamos nosotros. Somos de generaciones distintas y el conflicto generacional es una realidad. Acordémonos cuando éramos jóvenes y que no entendíamos a nuestros papás, pues ahora es el turno de ellos de no entendernos a nosotros. Estoy seguro de que Diego habrá anotado esto, pero de una manera, en una hoja que no creo que la pierda. Tenemos el comentario de Javier Vinuesa: negociar es ceder, ceder o ganar, ganar. Insatisfacción cuando es ganar, perder. Querido Chino, ¿cómo vas? Bueno, me da mucho gusto que se hayan conectado varios muy buenos amigos, no los puedo ver, les mando un gran saludo a todos. A ver, definitivamente un proceso de negociación puede incluir sesiones, es decir, que puedes entregar algo a cambio para obtener algo más. Hay un libro básico de negociación que de hecho es el bestseller inicial de nuestros amigos de la escuela de Harvard, cuyo título es muy significativo. Es sí, el sí con tilde, el sí afirmativo. Sí, 3 puntos. De acuerdo, cómo negociar sin ceder, ¿no? Fíjate la ruptura mental del título de este libro. Lo que te está diciendo es que no necesariamente tienes que ceder, lo que tienes que hacer es tratar de ganar un proceso de negociación, pero que el otro también gane. Y esto parece un rompecabezas. Al inicio siempre nos han enseñado en la vida que si yo gano, el otro pierde, ¿no es cierto? Si voy a hacer deporte, si yo gano, el otro pierde. O por último, empatamos porque los dos terminamos jugando el juego a medias, ¿no? O tenemos que ceder. Acuérdense, en la época del colegio, el miti-miti, ¿no? Me encuentro algo y dice mitad, mitad, y ya nos sentimos felices los dos. No es real. Siempre tenemos que tener un enfoque de ganancia, pero el negociador colaborativo tiene que tener la habilidad de que el otro también gane en el proceso de negociación. Entonces, Chino, acá hay algo que nos enseñan las teorías de negociación, varias, y yo lo considero que es una realidad. Tú siempre sales a negociar algo. Digamos que este algo se lo denomina como un pastel de negociación. Lo primero que hay que hacer es hacer crecer el pastel. Es decir, era un pastel simple. ¿Qué más le pones a ese pastel de la negociación para que se vuelva más atractivo? Sí, le vas a poner más crema, le vas a poner frutillas, le vas a poner chocolate, abres una botella de vino al lado, yo qué sé, haces que sea más interesante el proceso de negociación, lo enriqueces y al agrandar el pastel te vas a repartir más. Es decir, no estás ya en la parte de la sesión, toma esto del pastel para ti, esta parte del pastel es para mí, sino que haces crecer el pastel y en ese caso te vas a llevar mucho más en el proceso de negociación. Evidentemente el negociador colaborativo siempre va a querer captar lo justo, ¿no? No va a querer llevarse el pastel agrandado todito, porque sería triste, hay gente que es así, pero la idea es que tú no seas así, que ninguno de nosotros sea así y que haga crecer el proceso de negociación con mucha creatividad y que se lleve la parte justa sin necesariamente ceder. Ahora, cuidado, no significa que de vez en cuando debes ceder para futuro ganar mucho más. Sí, de hecho, en cualquier tipo de negociación, un hábil negociador a veces siempre entrega algo al inicio. Muchas veces cuando vas a negociar a alguien que te dice, mira, prueba este pedacito de yo que sé en un restaurante y tú te sientes muy feliz, pero al final eso va a hacer que tú consumas más. Entonces, son estrategias, son técnicas, son herramientas muchas veces marketeras, pero que te permiten agrandar el proceso de negociación. Entonces, no está mal ceder, pero siempre tenemos que pensar en ganar las dos partes en un proceso de negociación. Esa es la actitud. Qué bien. Mira, antes de seguir con las respuestas, tenemos una de José Javier Villamarín nuevamente, y también nos acaba de llegar una muy interesante de Kevin Vega, ¿ya? Sin embargo, de eso, queremos un poco tener este concepto de qué es lo que está pasando con nuestra salud.
justamente hace un rato topaste el tema y bueno, hay veces que personalmente uno se ve abocado a distintos conflictos, a veces de, qué sé yo, que la cuenta bancaria pasó algo, que con algún proveedor pasó algo, y obviamente tú sientes, más aún en los cauchos, un poco con más de experiencia que los cauchos jóvenes, sientes ya molestias físicas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puedes comentar acerca de cómo están afectando los conflictos a nuestra parte de la salud? Perfecto. Mira, lo que acabas de preguntar es sumamente importante, ¿no? Cuando eres joven, parece que nada te duele y le das durísimo a tu propio cuerpo, ¿sí? Le sacas el aire, pero esto al final termina pasando factura, tarde o temprano. Y de alguna manera, para entender cómo la conflictividad y el mal manejo de las emociones pesan en tu salud, tienes que entender algo que es sumamente importante. Cuando tú no estás resolviendo tus conflictos, los estás aplazando, los estás dejando para más tarde, cuando estás cargando demasiados pesos, que pueden ser problemas económicos, que pueden ser dificultades en el hogar, que pueden ser problemas en el trabajo, lo que tú haces es concentrar mucha tensión, ¿sí? La tensión, o llama el estrés, esta palabra moderna, es una palabra que viene del alemán, y el estrés significa poner demasiada presión sobre algo. Ese es el estrés, ¿ok? Tú imagínate que tienes una mesita al frente y si tú le pones demasiado peso a esa mesa, se va a empezar a balancear. Pero si vienen 5 más como tú y le ponen más peso, posiblemente la mesa se va a romper. Y eso es lo que les pasa a las personas. Nos podemos romper. Y esa ruptura significa exceso de tensión, exceso de estrés. Nadie me venga a decir en este momento que la ha pasado súper estos 3 meses, porque a todos nos ha generado estrés de alguna manera, ¿no es cierto? Y eso se termina manifestando en tu cuerpo a través de lo que se denomina la somatización. Es decir, va a alguna parte débil de tu cuerpo. Alguien puede ser un tema de colon irritable, otro puede ser gastritis, el otro puede tener los músculos absolutamente tensos, y yo acabo de pasar por una ciática terrible, ¿no? Es decir, a todos nos puede afectar, inclusive con enfermedades graves y algunas que no necesariamente son físicas, que pueden ser mentales también. Hay gente que en estos tiempos ha tenido crisis de ansiedad, crisis de pánico, problemas psicológicos complejos, depresiones. Es decir, si tú resuelves los problemas, ojalá de manera colaborativa, estás haciendo un favor inmenso a tu salud. Así que por favor trata de resolver tus dificultades y tus problemas, porque vas a trabajar a favor tuyo y a favor de todos los que te quieren, que son los que están en tu familia y en tu entorno general, ¿no? Exactamente, y sobre todo pensar en que de nuestro trabajo, de nuestras actividades depende nuestra familia, la estabilidad emocional de nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, justamente tenemos que poner de parte, y eso un poco quiero parafrasear este mensaje para nuestra comunidad, poner de parte para que podamos tener la salud y obviamente seguir adelante con nuestras actividades laborales, ¿no es cierto? No se está Sí, acabando el mundo, no se está acabando el mundo, estamos en una etapa, en una inflexión de la historia de la humanidad, pero sin embargo eso, no sabemos si es que mañana nos vendrán mejores días, esperamos, tenemos el anhelo y la fe de que tengamos mejores oportunidades después de todo esto y que obviamente pues podamos salir adelante. La fe es lo último que se pierde y con eso pues poder continuar con esta amena charla. Roberto, nos pregunta nuestra y antes, Juan administración. Carlos, solo déjame reaccionar a lo que dijiste porque se me ocurre algo que puede aportar. Debes pensar en la persona más importante que tienes en tu vida, ¿no? ¿Quién es? Sí, alguno Uno dirá mis mismo, hijos, mi uno esposa. mismo, La persona más importante eres tú mismo. Si tú no así es. trabajas sobre ti y si tú no estás bien, la gente que te quiere no va a estar bien alrededor tuyo. Entonces, tienes que darte tiempo para ti, para estar bien, para alimentarte bien, para tener salud. No todos lo hacemos todo el tiempo. Pasamos volando. Tal vez esta época de confinamiento nos ha permitido tener algo de introspección, pensar en la naturaleza, pensar en temas que posiblemente son sumamente importantes y valiosos, como la familia, como las personas que más queremos, pero lo importante es que tú estés bien. Si tú estás bien, vas a irradiar cosas positivas a tu alrededor y las cosas van a empezar a mejorar.
Qué bien. Listo. Como te decía, nos están preguntando nuestro administrador si podemos tomarnos unos minutos más para seguir con esta charla. Por tu parte, Roberto. Encantado, con muchísimo gusto, encantado, con mucho gusto, de verdad. Listo. Y bueno, tenemos un par de preguntas más. En la de José Javier Villamarín, bueno, regresamos a la parte un poco conceptual, ¿no es cierto? Y luego tenemos una pregunta que está relacionada al tema laboral, sobre todo de un ascenso. Vamos primero con la de José Javier. ¿La tesis de Coleman sobre la inteligencia emocional se mantiene o ya ha sido superada? Esto principalmente está basado en conceptos académicos. Bueno, eso es lo chévere de la evolución del ser humano, ¿no? Es que todas las teorías se tienen que superar. No es lo mismo la escuela de Harvard 25 años atrás que la escuela de Harvard ahora. Y ahí me acordé de algo que te quise responder antes, ¿no? El tema cultural es clave. No es lo mismo enseñar negociación en Estados Unidos que enseñar negociación en Ecuador o en Bangladesh o en Sri Lanka, porque cada uno es diferente, son culturas distintas y evidentemente tenemos que adaptar los temas a situaciones actuales. Y creo que nuestra intención justamente es superar las teorías para tener siempre nuevas teorías y que sean muchísimo mejores. En el caso de la inteligencia emocional, evidentemente hay estudios muy recientes que hablan ya no solo de inteligencia emocional, sino que hablan justamente del manejo real de las emociones, ¿sí? Es decir, evidentemente requieres de todo lo que te dije antes, pero hay factores que tienen que ver con estatus, con rol, con poder, es decir, uno siempre puede estar a la vanguardia en estos temas. Si a ustedes les gusta esto, yo les invito siempre a estar investigando, porque no solamente existen las técnicas y las herramientas que yo les acabo de comentar en este momento, hay muchísimas maneras de manejar los temas emocionales, hay muchísimas maneras de manejar las negociaciones, y cuidado y me malentienden y piensan que la única que yo les he compartido ahora pues es la definitiva. Yo sí les quisiera invitar a todos a que investiguen mucho más si les gusta el tema, porque van a encontrar cosas fascinantes, sobre todo en el mundo de la psicología aplicada, el manejo del estrés, el manejo de las emociones, los diferentes tipos de inteligencias, y evidentemente pues es cuestión de investigar. Hay temas realmente fantásticos y que además son de autoayuda, ¿no? Hay que tener cuidado con los libros que compras. Hay libros de autoayuda en los estantes de las librerías. Algunos te dicen cosas muy light, pero hay otros que te dicen cosas que realmente te pueden transformar. Y esa es mi invitación para ustedes, o sea, que piensen que siempre puedes hacer las cosas de mejor manera y que siempre puedes moldear tu personalidad para ser una persona mejor. A mí me gusta decir que cuando yo hablo de estos temas, yo hablo de cultura de paz, yo hablo de cultura de diálogo, que tanta falta le hace a nuestro país en estos momentos, que realmente pensemos en intereses comunes y no en intereses particulares, por ejemplo. Entonces, evidentemente, más allá de la inteligencia emocional, pues hay muchísimos temas que se pueden abordar en psicología aplicada y que yo les invito a investigar, que es sumamente interesante. Wow, perfecto. Bueno, como te había dicho, este tema de la negociación y los conflictos, pues también caen en todos los ámbitos, familiares, personales, profesionales y laborales. Eh, Nuestro caucho Kevin Vega, no tengo el dato de qué promoción es, nos pregunta, ¿cómo negociar un ascenso laboral en estos tiempos de crisis? ¿Cómo persuadir a alguien de mayor autoridad estando en una posición de poca experiencia relativamente y credibilidad? Es una pregunta relacionada justamente a los crecimientos profesionales que se tienen en las organizaciones. Todo se puede negociar. A ver, yo quiero ser enfático en este tema. Todo lo que es transable se puede negociar. Yo sé que hay algunos abogados escuchándome acá y evidentemente no se puede negociar nada que está por fuera de la ley, pero todo lo que es transable se puede negociar. Y evidentemente lo que tiene que ver con un ascenso profesional, independientemente de la situación que estemos viviendo, se puede negociar. Pero tú tienes que ver si cabe negociar eso en estos momentos o no, porque uno tiene que saber en qué momento negocia. ¿Sí? Es de sabiduría popular saber que si tu mamá estaba cuando eras adolescente muy enojada,
no era el momento de irle a pedir permiso, ¿no es cierto? Tenías que hacer todo un trabajo de preparación previa para que esté con una actitud positiva y en ese momento te acercabas a obtener un permiso. Es exactamente igual en la vida de todos los días. Uno no tiene que pensar solamente en el interés propio, en este caso querer un ascenso, por ejemplo. Hay que pensar también en el interés de la contraparte, que puede ser la empresa, y tú tienes que armar una estrategia de negociación que te permita tener argumentos convincentes para tu empleador, en este caso, que puedan valorar tu trabajo, valorar tus aportes y que les hagas entender cuáles son las buenas razones que debería tener la contraparte, por ejemplo, en este caso, para darte un ascenso laboral. Es decir, mientras más argumentos positivos tengas, mientras más sustento de tu tesis puedas tener, más... Ahí estamos. Estoy acá. Acá estamos. Te escuchamos, Roberto. Sí, estaba diciendo eso. Entonces yo creo que cualquier negociación de cualquier tipo pasa por una preparación. Es muy importante que te puedas preparar, que puedas entender cómo ve el problema la contraparte y de acuerdo a eso ver qué estrategias, qué técnicas, qué herramientas vas a utilizar para obtener lo que quieres. Entonces yo mal haría en decirte haz ABC. No conozco cuál es la situación, no sé exactamente quién es la contraparte, no tengo idea en este momento cuál es la empresa en la que estás, cómo es tu jefe. Lo que sí te puedo decir es que mientras más investigues y más herramientas tengas, seguramente vas a tener más posibilidades de obtener cosas. Pero para eso, evidentemente, tienes que evaluar a fondo la situación. Así es. Listo. Bueno, tenemos ya una última pregunta de Eric Lizarzaburu, que es sí le conozco, es Caucho del 90. Está relacionado justamente a estos conceptos de la generación X, que son los libros. Hace un rato comentamos acerca de los libros, y nosotros pues todavía vemos en estos elementos, en esta parte de nuestra cultura, que tienen mucho valor y sobre todo que se transmite mucho conocimiento. Nos pregunta, ¿qué libros nos recomendarías en especial, si de pronto puedas hacer algún tipo de, ¿cómo se llama?, de recomendación respecto al tema que hemos hablado, Roberto? Chévere. Bueno, gracias, Eric. Un saludo muy grande para ti. Mira, hay mucha bibliografía en temas tan amplios como negociación, resolución de conflictos e inteligencia emocional, pero yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? El libro base de la escuela de Harvard es el Sí, de acuerdo, cómo negociar sin ceder. Es un libro que felizmente se viene actualizando todos los años porque es un bestseller ya de hace tiempo atrás. Así es, pero se lo viene, eso es lo bonito de estos libros, que no se quedaron hace 20 años, sino que cada nueva edición trae temas nuevos y ese es un libro clave para entender justamente cómo esta escuela describe un proceso de negociación. Luego, si te interesa un poquito más el tema de las emociones, justamente hay un libro de manejo de emociones, no tengo ahorita el título en mi cabeza, uno de los autores es Shapiro y es sumamente interesante porque tiene que ver cómo manejar las emociones en un proceso de negociación. Es decir, es un libro de emociones justamente para manejar bien las negociaciones y para de alguna manera persuadir a la contraparte, influir en la contraparte para llegar a un acuerdo que sea de beneficio mutuo. Hay otro libro, hace un momento nuestro compañero nos preguntaba justamente temas de inteligencia emocional y ahí tienes el autor es Goldman, es un autor muy conocido y justamente tienes que leer el libro de la inteligencia emocional que es clave. Hay libros más específicos si quieres aplicarlo a la inteligencia emocional en las organizaciones o en el hogar, terminan habiendo como que libros específicos para temas que puedan ser de tu interés. Hay otro autor que me gusta mucho y que lo quisiera nombrar, que es Edward de Bono. Es un autor que es uno de mis preferidos porque él habla del pensamiento lateral, habla del pensamiento creativo. Y es un autor que tiene títulos como Seis sombreros para pensar, pensamiento creativo, pensamiento lateral. Y es sumamente interesante porque esto te ayuda a ver cómo en un proceso de negociación tú eres un actor. Tú juegas la negociación. Es un juego que sales a jugar y mientras más técnicas tienes,
más herramientas tienes, posiblemente vas a jugar mejor. Así que tienes que pensarlo de esta manera. Si eres bueno en tu trabajo es porque todos los días le pones mucho empeño a tu trabajo. Si eres un buen deportista es porque estás practicando todo el tiempo. Si quieres ser un buen negociador, pues tienes que no solo leer, sino por sobre todas las cosas tienes que ponerlo en práctica. Así que ahí tienen algunos autores que se me vienen a la mente que les invito a googlear, que vean dónde los pueden adquirir. Son libros bastante entretenidos, además de leer, y a mí me gustan mucho los de creatividad porque el negociador tiene que ser muy creativo. Chévere. Justamente Gabriel Gross nos hace solo un comentario, nos dice es importante alinear tus intereses con quien quieres negociar para llegar a un acuerdo. Obviamente estamos alineados a justamente lo que nos comenta Gabriel y obviamente compartimos con su criterio. Por otra parte, estamos con Jacinto Loaiza, no tengo la promoción de Jacinto, pero nos pregunta, estrategias para negociar con acreedores, escenario perfecto no existe, ¿cómo abordarlo? Esta es una de las partes que obviamente más llamó la atención en este talk, porque justamente nos enfrentamos de lado y lado como proveedores y como acreedores. Somos empleados y somos emprendedores. Entonces, es un poco fuerte la pregunta, pero obviamente creo que con esta podríamos estarla cerrando esta transmisión para que nos puedas comentar, Roberto. Ok, a ver, todos podemos ser deudores o acreedores, ¿no? Por eso yo decía al inicio que es importante aprender a ponerse en los zapatos de la contraparte, porque una cosa es cuando eres deudor, otra cosa es cuando eres justamente acreedor, una cosa es cuando debes el arriendo, otra cosa es cuando te deben el arriendo, una cosa es cuando debes tu tarjeta de crédito, otra cosa es cuando llamas a cobrar a alguien que debe la tarjeta de crédito. Entonces todo depende en los zapatos en los que estás. A mí me encantaría poder decirte, tómate esta pastilla mágica y resolviste el problema. Eso no existe en negociación. Hay que hacer un análisis de la problemática. Hay que entender cuál es el problema y hay que entender cuál es tu posición y tu situación dentro del problema y cuál es la posición y la situación del otro dentro del problema. La clave acá es saber que no es mi problema o es tu problema, es nuestro problema. Sí, esto es clave. Tenemos que ver de manera global y tenemos que resolverlo en conjunto. Yo mal haría en decirte en este momento, mira, tienes que hacer A, B, C o 1, 2, 3. Sería una falacia. Eso no existe en negociación. En negociación lo que tú tienes que tener es una caja de herramientas, ser hábil durante el proceso, saber cuándo poner las pausas, saber cuándo retomar, en aras de que en conjunto vayan apareciendo las posibilidades de solucionar los temas. Entonces, si tienes acreedores, evidentemente no se puede negociar con todos los acreedores de la misma manera, porque cada uno tiene su estilo de negociación, cada uno reacciona de manera distinta, cada uno de ellos tiene intereses diferentes, entonces cada negociación es un juego distinto. Lo importante acá, y quiero volver a lo que dije Juan Carlos al inicio de esta entrevista, es que tú sepas llevar muy bien el proceso. A veces no necesariamente tienes que llegar a un acuerdo final. Es mejor muchas veces no llegar a un acuerdo que llegar a un mal acuerdo, porque el mal acuerdo no se cumple, ¿no? Pero también es cierto que a veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Así que bueno, pues yo les dejo esto para que de alguna manera lo puedan tener como una posibilidad que si ustedes se preparan en temas de negociación y resolución de conflictos, posiblemente tengas más posibilidades de llegar a buenos acuerdos y acuerdos satisfactorios. Y evidentemente aquí nos pasaríamos, Juan Carlos, horas si viéramos todas las herramientas y las técnicas que existen de negociación. Es un tema amplísimo, es un tema súper interesante que a los que les interesa, pues yo les invito no solo a leer, hay tutoriales en línea y bueno, pues hay cursos de negociación y de resolución de conflictos y les van a servir, como les decía, el mismo curso te sirve para resolver tus temas en el hogar, que por la alta emocionalidad son complejos, y lo mismo te sirve para resolver tus temas laborales con tus acreedores, con tus deudores o en la comunidad. Así que esto es lo bonito de este tema, son habilidades blandas que se puede aplicar para todas las cuestiones. La verdad es que
que las personas que nos están viendo se hayan quedado con uno de tus valiosos conceptos, pues hemos ganado. Definitivamente todas las apreciaciones que nos has dicho han sido de gran relevancia. Yo personalmente me quedo con aquella que mencionaste de que si tú caes en el juego de una persona agresiva, pues estás perdiendo la negociación. Y eso obviamente vale la pena ponerlo y quedarme y interiorizarlo en este caso hacia mi persona. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones y reflexiones de toda esta charla que nos has dado, Roberto. Tenemos también, obviamente, muchas personas que nos escriben y una de ellas nos comenta cómo hacer para negociar con uno mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos conflictos internos, tenemos demonios internos, tenemos ángeles internos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo con nosotros mismos para generar una mejor externalidad, por llamarlo así, hacia el mundo? Esta es una excelente pregunta. Yo suelo preguntar en mis talleres cuántas personas se necesita mínimo para tener un conflicto. Y la respuesta suele ser 2. O sea, como diciéndome qué pregunta tan absurda la que me haces. Y yo siempre les digo 1. ¿Ah? Porque todos tenemos conflictos internos. Somos seres humanos, los seres humanos somos sumamente complicados, ¿sí? Y a veces decimos, ¿hago esto o no lo hago? ¿Le digo que sí o no le digo que sí? ¿Entro a este negocio o no entro a este negocio? Entonces tu pregunta es clave porque uno es más fuerte cuando va a un proceso de negociación si ha resuelto el conflicto interno. Es decir, si de alguna manera tiene mayor claridad de lo que quiere lograr. Supongamos, Juan Carlos, que yo resuelvo mi conflicto interno y yo tengo que negociar contigo. Si yo no llego a un acuerdo contigo, yo no me voy a desesperar, porque de pronto no llego a un acuerdo contigo, pero llego a un acuerdo con alguien más. Este es un concepto que se llama la mejor alternativa al acuerdo negociado. Si tú vas a comprar un auto y estás emperrado en que quieres ese auto, pero no va a ser la mejor negociación, deja ese auto. Busca 300 autos más y algún rato vas a encontrar algo mucho mejor de lo que te imaginabas, siempre y cuando tengas tu mente abierta y siempre y cuando tengas claridad respecto de lo que quieres obtener. Entonces, resolver el conflicto interno es clave y eso es un ejercicio de interiorización. A veces tienes que hacer una lista con papel y lápiz para saber cuáles son tus verdaderos intereses y eso te va a invitar a ti mismo a tener una estrategia de negociación que te permita obtener realmente lo que quieres. Así que la pregunta es muy válida y muchas gracias por hacerla porque se me pasó por alto explicarla en el momento que estábamos hablando del conflicto. Perfecto, Roberto. Bueno, estamos en el cierre de esta segunda edición de Cauchos Talks. Les habíamos comentado a nuestros seguidores y a toda nuestra comunidad que hemos recibido grandes temas para los próximos talks. Les anticipamos, vamos a empezar a trabajar con algunas promociones que nos han escrito y quieren presentar a voceros que están en el medio y que pueden plantearnos muchos conceptos y muchas charlas de valor. Entonces, en ese sentido, pues les invitamos a que nos sigan escribiendo al correo que ven en la pantalla, tags.cauchos@gmail.com, y que con eso pues nos vayamos organizando para futuros encuentros. De la misma manera, recibiremos también todas sus apreciaciones acerca de la página de Cauchos, cómo la estamos manejando. Con los administradores estamos en una nueva etapa de valor y de contenidos, tratando de que la página tenga un nuevo concepto de aporte